ustedes como personas sabias, si son sabios. Hoy vamos a estar tratando ese tema con relación a la sabiduría. Aunque se ha hablado mucho de la sabiduría, pues yo no creo que esté de más, como dijo Lucas en un momento, que aunque se había escrito mucho del Evangelio, él también decidió hacerlo. Pues no está de más hablar también hoy de la sabiduría. Ahora, antes de iniciar, vamos a hacer tres cosas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ceder la dirección al Espíritu Santo. Que sea Él que tome el control. Lo segundo es que voy a hacer, eso lo voy a hacer yo, es que voy a tratar de mantenerme en la palabra de Dios, cosa que no es muy común en estos días. Y lo tercero lo van a hacer ustedes. Ustedes se van a mantener en una actitud de humildad, de reverencia ante el Señor, no ante mí, porque si están esperando de mí van a perder su tiempo. Yo no tengo nada que ofrecer. Yo dependo, al igual que ustedes, de la misma fuente. Entonces ustedes se mantendrán en una actitud reverente al Señor para poder discernir la voz del Señor con claridad. Abran sus Biblias en Lucas 14, versículo 26 al 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde. Tú eres quien nos ha traído aquí, Señor amado, y ha puesto en este día en mí la responsabilidad de compartir tu palabra. Ayúdame, Señor amado, a mantenerme en el marco de las Escrituras. Quita de mí toda palabra que venga de mi propia carne. Quita de mí, Señor amado, todo lo que esté bloqueando y lo que no permita el fluir de tu Escritura, Señor amado. Por otro lado, Padre, te pido que abra el entendimiento de cada uno de nosotros para recibir con claridad lo que tú tienes en este día para nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a echar un vistazo al capítulo 1 de Lucas, 14 de Lucas. Desde el versículo 1 hasta el 33 se da una situación en donde el Señor Jesús está de camino a Jerusalén. Y durante esa estadía, el Señor le está enseñando, como de costumbre, por supuesto, y le presenta algunos retos, porque el Señor entiende que ellos están caminando quizás con amor al Señor, pero no conforme a ciencia o a conocimiento, y los reta en ciertas ocasiones. En otras ocasiones le habla de unas parábolas que tienen que ver con el banquete. En otras ocasiones le menciona la posición que deben de tomar cuando lleguen a una reunión con relación a los bancos. Parece que aquí se está llevando a cabo eso, de que no usan los bancos del frente. Parece que leyeron a Lucas 14 antes de llegar. Y desde ahí sigue continuando hasta que llega al versículo 26. Ahora yo quiero leerles, antes de continuar, voy a hacer un paréntesis, para leerles una nota que escribió una columnista de Nebraska. Ella se llama Lori Borman. Y esto fue recreado luego por una
institución que se llama Woodward English. Dice lo siguiente: la muerte del sentido común. Dice: hoy lloramos la muerte de un gran amigo, el señor Sentido Común, que estuvo con nosotros durante muchos años. No se sabe con certeza la edad que tenía, puesto que su registro de nacimiento se perdió hace muchos años en la burocracia. Pero será recordado por tan valiosas lecciones como tener los pies sobre la tierra. La vida no siempre es justa. Tal vez fue mi culpa. El señor Sentido Común vivió por políticas muy simples y sólidas, como por ejemplo, no gastes más de lo que ganas. Y estrategias firmes y confiables, como por ejemplo, los adultos están en control, no los niños. Su salud empezó a deteriorarse rápidamente cuando comenzaron a establecerse regulaciones, quizás bien intencionadas, pero autoritarias. Ejemplo, un niño de 8 años acusado de acoso sexual por besar a una compañerita de clase. Adolescentes suspendidos de la escuela por usar enjuague bucal después del almuerzo. Maestro despedido por reprender la mala conducta de estudiantes rebeldes, solo empeoraron su situación. El señor Sentido Común perdió terreno cuando los padres atacaron a los maestros por hacer el trabajo que ellos mismos no habían logrado al discipular a sus hijos ingobernables. Su salud se redujo aún más cuando las escuelas deberían obtener el consentimiento de los padres para administrar una loción solar o una aspirina a un alumno. Pero por otro lado, no podían informar a los padres cuando una alumna salía embarazada y quería abortar. El señor Sentido Común perdió la voluntad de vivir cuando las iglesias se convirtieron en negocios y los criminales recibieron mejor trato que sus víctimas. El sentido común finalmente se rindió y abandonó el deseo de vivir, después de que una mujer no se dio cuenta que una taza humeante de café estaba caliente y por su propia culpa derramó un poco en su regazo. Demandó al restaurante y bajo un acuerdo recibió una gran cantidad de dinero. A la muerte del sentido común lo precedieron la muerte de su padre, que se llamaba verdad, la muerte de su madre, que se llamaba justicia, la muerte de su esposa, que se llamaba prudencia, la muerte de su hija, que se llamaba responsabilidad. Su hijo se llamaba raciocinio. Pero no se quedó sin descendencia. Le sobrevivieron 4 hermanastros. Uno de ellos es: conozco mis derechos. El otro: los quiero ahora. El otro: hago con mi vida lo que me da la gana. Y por último: soy una víctima. No muchos asistieron a su funeral porque muy pocos se dieron cuenta de que se había ido. Eso que estamos viendo ahí, en esas líneas, reflejan el sentir de millones de personas alrededor del mundo y aquí en los Estados Unidos también. Las Escrituras dicen que la naturaleza, la creación, gime a gritos por la redención. Las personas allá afuera están clamando a gritos por ver personas, hombres, mujeres, creyentes, sabias, que puedan dar un buen consejo, que puedan tomar una buena decisión. A lo largo de este estudio van a escuchar mucho la palabra sabio, sabiduría, porque realmente eso es lo que quiero que se lleve a su casa. Lo que las personas allá afuera llaman sentido común no murió hace unos años, murió en el Edén.
¿Y saben con qué murió? Con la caída del hombre. Porque no somos una generación como nos lo contaron, porque lo que nos dijeron fue una mentira. No somos una generación de personas buenas que de vez en cuando hace cosas malas. Eso no es lo que somos. Nosotros somos una generación de personas aberrantes, malas, caídas, pecadoras, que según Jesús dice, de vez en cuando hacemos cosas buenas. ¿Lo dije bien o me equivoqué? Gracias, hermana. El pecado ha dañado la sociedad, pero no es desde ayer, es desde la caída, desde el Edén. El sentido común solamente puede tomar lugar en la vida de la persona en la cruz. La persona no tiene, como algunos creen, un razonamiento natural que lo lleva a tomar buenas decisiones. Al contrario, lo que tiene la humanidad es una naturaleza pecaminosa que los inclina a hacer lo malo. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, entonces esas cosas cambian. Entonces ahí podemos hablar de sentido común. Ese debe de ser el sentido común del creyente. La Biblia no lo menciona como sentido común. Inclusive la palabra sentido común no aparece en la Biblia hasta hace unos años. Y creo que aparece en la versión traducción viviente, creo que es que aparece. Y según las Escrituras, el Señor nos dice, pidan al Señor en sus oraciones sentido común. Dice que pidamos sabiduría. Y dice que no pidamos sabiduría terrenal, sino que pidamos la sabiduría que viene de lo alto, sabiduría de Dios. Vamos a leer Proverbios 2, versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: hijo mío, mira cómo comienza, hijo mío. No dice generación de víboras, no dice pescadores, sino que dice hijo mío. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Hay un ejemplo que quiero tomar. Hay tantas cosas que se pueden decir de las personas, principalmente del creyente, cuando no camina sabiamente. Pero quise ir a las Escrituras porque no hay nada que tenga tanto valor como las Escrituras. Entonces, vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 12, hay un relato de una situación bien triste, pero se dan los dos casos. La persona que vive como necio y la que debería de vivir como sabio. Ok. Vamos a buscar a Primera de Reyes 12 para que le echemos un vistazo a ese pasaje. 12, cuando lo tengan me dicen. ¿Lo tienen? Qué bueno, porque no lo tiene soy yo. Quiera Dios que la prudencia no se lo haya llevado. No importa, debe estar por ahí. Aquí está, nos fuimos. Ok, el versículo 1 dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Ok, cuando Salomón muere, se da una situación de que hay que buscar a alguien para ponerlo rey. Y el que va a suceder a Salomón es Roboam.
Cuando hablamos de que Roboam fue a Siquem, Siquem es, en ese tiempo era una ciudad que podríamos decir que era como decir Washington DC, la Casa Blanca, que era donde se hacían los rituales, donde se llevaban a las personas cuando se iban a hacer, a nombrarlo como rey, en fin. Siquem inclusive tiene una historia bien larga. Siquem fue ahí donde Jacob se estableció. Fue ahí mismo precisamente donde sucedió aquel hecho tan triste, donde ocurrió la violación de Dibna. Ahí mismo inclusive en Siquem fue donde las 12 tribus, cuando lograron la conquista, leyeron o recitaron la ley de Dios en ese lugar. Pues a ese lugar fue donde fue Roboam para nombrarlo como rey. Entonces dice, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam. Ahora, Jeroboam era un funcionario al servicio de David que había huido a Egipto de Salomón, que había huido a Egipto porque Salomón lo quería matar, porque el profeta Ahías le había dicho que él iba a ser rey de 10 tribus y que las demás 2 se iban a quedar por honor a David, la iba a dejar el Señor para sustento de ellos, de su descendencia. Y cuando él se entera, pues regresa. Y dice las Escrituras que los israelitas enviaron a llamarle. Entonces dice, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Ahora bien, ellos no le dijeron, nosotros queremos que nos quite los impuestos, porque ellos sabían que una nación no puede funcionar de esa forma. Ellos lo que le dijeron fue, quítanos algo, bájanos algo, porque estamos demasiado apurados. Lo que te damos a ti no nos sobra para nuestro sustento. Actúa sabiamente con nosotros y quítanos algo. Porque el padre de Roboam, Salomón, había quitado la independencia de las tribus, de las 12, e hizo un solo reino y la dividió con 12 gobernantes. Y cada mes una de las tribus tenía que sostener a la corte, pero era un yugo muy pesado. Y ellos fueron para que él tratara de bajarle algo. Ahora miren lo que sucede. Y él les dijo, váyanse y regresen a los 3 días. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. Esa es una decisión sabia. Pedir consejo en situaciones en donde usted no sabe qué hacer. Ahora, los ancianos no eran los ancianos, los pastores, ahí no se me refiere a eso. Ahí esa palabra anciano está apelando a los funcionarios, a cada persona que está a cargo de un territorio. Esas personas que inclusive habían servido con Salomón y que no estuvieron de acuerdo con Salomón, fue a las personas que él acudió a preguntarle. Entonces le dice, los ancianos habían estado delante de Salomón, su padre, como vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Eso le preguntó él. ¿Qué les respondo a ellos? Y mira lo que ellos le contestan en el versículo 7. Y ellos les hablaron diciendo, si fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, no sé si habrá aquí algún funcionario, alguien que trabaje en el gobierno, pues sírvale al pueblo. De eso se trata. No hacer como hizo Salomón, que se sirvió del pueblo. Él le dice, sírvele al pueblo. Y si tú les sirves y le contestas con buenas palabras, ellos se van a someter a ti y van a pagar sus impuestos sin problema. Sírvele, ponte de acuerdo con ellos, ofrécele lo que ellos te están pidiendo. Entonces dice ahí, pero él, ahí llega el pero, dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió el consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él.
Esos jóvenes no eran tan jóvenes, porque dice las Escrituras que cuando Roboam comenzó a reinar tenía más de 40 años. Es decir, que no estamos hablando de un muchacho, estamos hablando ya de un hombre adulto, maduro. Pero él rechazó el consejo de los ancianos. Ahora, no conocía Roboam Proverbios 2, del 1 al 6, porque Proverbios 2, del 1 al 6, lo escribió ¿quién? Su padre. Pero él siguió más lo que su padre estaba haciendo, el desorden que tenía en su vida, que lo que debió de seguir conforme a la Escritura y conforme al mandato del Señor. Porque recuérdense que estamos hablando de Salomón, el hombre más sabio del mundo, ¿verdad? En ese tiempo. Pero sin embargo tenía 700 mujeres y 300 concubinas. El hombre más sabio del mundo con 300 mujeres y 700 mujeres y 300 concubinas. El hombre más sabio del mundo abandonando la adoración a Dios y haciendo altares a ídolos. Entonces, nosotros los creyentes tenemos el consejo de Dios, porque tenemos la Escritura. Pero ¿estamos nosotros siguiendo el consejo de Dios en nuestras acciones? ¿Estamos viviendo sabiamente? Y aún tenemos el consejo de Dios. Porque la sabiduría no es algo que usted se va a acostar a dormir y cuando se levanta en la mañana va a amanecer un Sócrates o un Platón. Usted tiene que ponerla en práctica. La sabiduría pertenece a Dios y Él la da a quien la pide, porque así dice la palabra. Si está falto de sabiduría, pídala a Dios. Ahora, ¿acaso no sabe Dios que nosotros estamos faltos de sabiduría? Él lo sabe. Lo que nos está es recomendando. Te estoy dando para que escojas. Y dice lo siguiente, versículo 9. Y les dijo, ¿cómo aconsejaré vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que su padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes le contestaron, dile al pueblo que el dedo meñique, no un dedo, el dedo meñique tuyo es más grueso que los lomos de tu padre. O sea, si mi padre actuó mal con ustedes y era malo, yo soy peor. Conmigo van a recibir lo peor. Además de eso le dice, mi padre lo azotó a ustedes con vara y yo lo voy a azotar con escorpiones. De ahí en adelante, lo que resta, ustedes lo pueden leer en la casa, es historia. La población de Israel, a cargo que estaba Jeroboam y otros más líderes, le dijeron váyanse a su casa y olvídense de la casa de David, que se sostengan como ellos puedan. De ahí en adelante ya ustedes pueden leerlo. Quería traerle eso a colación, porque podemos tener las Escrituras en las manos, pero podemos decidir no ponerla por obra. Podemos tener el consejo de Dios, como muchos acostumbrábamos a tener un Nuevo Testamento en un bolsillo, pero si no lo tienes al momento de llevarlo a la práctica, estás viviendo como necio. La sabiduría de los hombres, la sabiduría terrenal, es necedad. Así la declara la Escritura. Un necio es todo lo contrario a un sabio. Ahora, en Salmo, creo que 14:1, menciona la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En ese contexto, lo que está diciendo es que la persona que quiere vivir inmoralmente decide rechazar a Dios para no tener ninguna atadura, no tener ninguna responsabilidad. Ahí no está diciendo de alguien que automáticamente, que sin darse cuenta, está rechazando a Dios. No, en ese contexto lo que está diciendo que la persona inmoral intencionalmente rechaza a Dios, evitando la responsabilidad. Ok, ahora vamos a volver donde a ustedes les gusta, a Lucas 14, que de eso se trata.
Lucas 14, 26. Dice el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Esa es una de las sentencias más radicales que el Señor Jesús pueda presentar a alguien. Y cuando Él lo hace, Él iba caminando para Jerusalén y dice que lo seguía una multitud, muchedumbre, y Él se volvió a ellos y le declaró eso que vemos ahí. En el contexto de ese tiempo, la solidaridad, me ayudan después con esa palabra, familiar, era algo de vida o de muerte. Es decir, que el usted fallar a lo que el padre o el jefe del clan estableciera, era algo que podía llevarlo a la muerte. Porque la palabra o la autoridad de ellos era como si fuese la voz de Dios. Y el Señor le está diciendo a ellos, en ese mismo instante, ustedes tienen que abandonar eso. Él no le está diciendo que abandonen a sus padres, como muchos creen que uno tiene que abandonar a sus... Él no está diciendo eso. El Señor jamás ha dicho en su palabra eso. El Señor todo el tiempo ha dicho que los familiares se amen los unos a los otros, que cuidemos a nuestros hijos. Eso no es lo que Él está diciendo, que nos separemos de ellos en ese aspecto. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos unos ideales que hemos creado conforme a cómo hemos ido creciendo, que nos lo enseñaron nuestros padres, o lo aprendimos en la escuela. En fin, sino que también lo aprendimos en la escuela, porque es un conjunto de todo los que nos va formando a nosotros. Esos ideales se convierten en valores. Y por esos valores vivimos. Nos conducimos, actuamos, hacemos lo que hacemos. Y hasta el punto de que esos valores, quiero decirle antes, o hacer un paréntesis, nosotros podemos valorar algo hasta los extremos, pero si eso que valoramos no está de acuerdo con las Escrituras, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque nuestros valores deben de ser principios bíblicos. No importa lo bonito que suenen, lo mucho que me ha ayudado en el camino, deben de ser principios bíblicos. Y eso es lo que le está pidiendo el Señor a ellos en el versículo 26. Él le está diciendo que abandonen todo eso, porque la vida del discípulo debe ser una vida de entrega. Y no es me entrego y cuando me levanto del púlpito me lo llevo otra vez. Es que debe de dejarlo ahí. Es una vida en donde tú te vas a despojar de todo, porque te va a demandar lo siguiente: te va a demandar tus valores, te va a demandar tus ideales, te va a demandar tus creencias, te va a demandar tus posesiones y tus posiciones, te va a demandar tus prioridades. Inclusive dice en el versículo 27, que habla de la cruz, te está diciendo ahí que te va a demandar tu propia vida. Un verdadero discípulo del Señor es una persona, un creyente que está dispuesto inclusive a morir por el Señor. En esta parte de Lucas, del 26 al 32, 33, vamos a decir que está dividida como en dos partes, dos perícopas, vamos a decir, por así llamarlo. Y aunque aparentemente se ven como si fuesen una muy lejos de la otra, indirectamente se relacionan y resaltan, elevan la postura y la sabiduría del discípulo. Lo primero que vemos en esta parte es que cuando crecemos en nuestros hogares tenemos unas creencias. Gloria al Señor por las personas que crecieron en hogares con una buena instrucción bíblica. No fue el caso mío, no era que había una mala, pero no había ninguna, o muy poca, pero gloria al Señor por eso. Pero nos forman de una manera que nos creemos que verdaderamente estamos bien.
Y cuando alguien se acerca a nosotros con algo diferente, eso es una ofensa. Y es lo que estamos enfrentando hoy en día. No sé si sabían, pero las iglesias tienen, creo que son como 27 o 30 pólizas de seguro diferentes. Porque cualquier persona que llega acá y se le dice algo, tiene el derecho de demandar. Porque se le hirió su corazón, porque desde ese momento cayó en depresión, porque desde ese momento le ha entrado una tristeza que no se le quita, en fin. Entonces eso se convierte en dinero. Por las mentalidades que hemos adquirido de la sociedad. Nosotros somos llamados a perdonar. Sin embargo, cuando en casos que no son extremos, porque hay casos que son extremos definitivamente, pero en casos que no son extremos, lo primero que hacemos es que buscamos un abogado. Los creyentes buscando abogado para cualquier quítame esta paja con el hermano creyente. Cuando las escrituras nos dicen que debemos inclusive de arreglar nuestros asuntos, ¿en dónde? En el camino. Cuando vamos caminando debemos arreglar nuestros asuntos, porque dice, cuando llegue allá donde ellos, porque son dos creyentes, los que tienen la sabiduría. Ustedes saben que los presidentes establecidos por el Señor deben de contar con el apoyo de ustedes y mío. Nosotros somos llamados a interceder por ellos. Los presidentes, aunque nosotros lo veamos en un estima y un estándar allá arriba, si no son personas que han rendido su rodilla al Señor, están en cuanto a sabiduría muy por debajo de ustedes. Tienen ellos que venir a ustedes a pedir consejos, aunque por supuesto no lo van a hacer. Ok, continuamos. Déjeme salirme de la política, que la política no es buena. Ok, estamos en la primera parte de las dos pericopas que le había mencionado. Ok, ahora yo quiero decirle, aquí se fueron, hubiese querido que hubiesen estado los jóvenes, pero ya se me fueron. Pero ustedes padres, sus hijos, instrúyanlo para que cuando ellos enfrenten el momento en que necesiten de un consejo sabio, no acudan al joven de al lado, sino que acudan a ustedes o que acudan al pastor o a un líder de la congregación, que busquen consejos sabios, instrúyanlo, porque nos quejamos de las escuelas, nos quejamos de no sé de cuántas instituciones, pero no es responsabilidad de las escuelas instruir a sus hijos en el camino del Señor. Es responsabilidad de ustedes como creyentes y mío. Las escuelas no tienen esa responsabilidad. Vivan como sabios. Hay cosas que son de fe, verdaderamente, pero hay otras que no son de fe, que son de sabiduría. No ponga la fe donde va la sabiduría, ni la sabiduría donde va la fe. Se va para la playa porque viene el 4 de julio. No tiene dinero. Voy a endeudarme para irme para de vacaciones. ¿Eso es de sabio? Va a venir alguien que le va a decir, no hermano, por fe nos vamos. Eso no es de fe. La segunda perícopa pone en práctica el sentido común que debe de habitar en el creyente, que la palabra lo llama sabiduría de Dios. Y recuerden que Lucas 28 al 32 no está hablando de fe, está hablando de sabiduría. Dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora, y si ustedes miran para abajo, dice, o qué rey, dice, también lo pone, no se sienta. Hay muchas veces en las escrituras que la palabra sentarse significa una posición de autoridad. Cuando te sientas a decidir por una cosa o por la otra, tiene que tener la autoridad de decidir por esta o decidir por aquella. Cuando en Mateo menciona
que dice, y el Señor subió al monte y se sentó. Lo que está diciendo es que se puso en posición de autoridad, porque no se paró. Dice, y se sentó. Porque recuerden que dice, en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y fariseos. Es decir, que esa posición, cuando menciona esa palabra sentarse, es una posición de autoridad. Entonces, cuando usted vaya a tomar una decisión, siéntese y calcule. Use la sabiduría de Dios. Y si no tiene sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Pídala a Dios. Lo segundo que menciona es del rey. El rey que va a marchar a una guerra con 10 y alguien viene con 20. Y si va y es los Estados Unidos, que viene con misiles y con tanques, aún peor. Pero siempre va a aparecer alguien que va a decir, no, hermano, por fe, somos patriotas, morimos. Pero no dice eso, lo que dice es que tenga sabiduría, que vaya y haga un arreglo con él para que evite ese problema. Porque vuelvo y repito, hay cosas que son de fe y hay otras que son de sabiduría. Vivamos como sabios. Deja a los niños venir a mí, no te preocupes. Hace un tiempo, desde este púlpito, el pastor Tony mencionó que hubo un señor en una reunión o una predicación que dijo que hasta el infierno está clamando por redención. Porque en una ocasión se da de que le dicen, Padre Abraham envía a alguien a la familia. La gente de allá afuera, conforme a esos escritos que ustedes ven, porque ese escrito, esto es, le digo escrito, pero en realidad es como una épica, que es algo ficticio. Esto inunda las mentalidades de las personas. Y la persona que no tiene la escritura, que no tiene a Dios, que no tiene pacto, pues camina conforme a esto. Ellos esperan que en un momento determinado haya una generación que todos hagan lo bueno. Porque muchos de ellos inclusive dicen, vamos a volver como antes. Pero es que nunca fue como ellos pensaron. Por eso las Escrituras dicen, no haga juicio diciendo, ay, los tiempos de hoy no son como los de antes. Porque dice, lo va a hacer y te vas a equivocar. Porque anteriormente estaba el mismo problema. En uno de esos reinados que menciona las Escrituras, dice que en uno de ellos era tan perverso que habían prostitutas y prostitutos. Y estamos hablando de miles de años atrás. Es decir, que nunca fue como muchas personas tienen en la mente, ni ha sido tampoco. No esperen del ser humano, esperen de Dios. Vamos a ponernos de pies. Eso es friendo y comiendo. Hace 3 meses, alrededor de 3 meses, tuve que viajar a Santo Domingo porque mi mamá estaba en una condición crítica. Y en ese mismo momento que estuve allá, ella pasó a la presencia del Señor. Mientras todo se estaba llevando a cabo, con el ajetreo de las cosas, del funeral, de todo lo que se iba a hacer, no había como ese tiempo para sentarme y calcular. Pero cuando pasaron unos días, fue como que me convencí de lo que había sucedido. Y, hermano, me embargó una tristeza y un sentimiento de culpa que no cabía dentro de mí. Porque estaba pensando, no hice todo lo que debí de hacer por ella. No fui el hijo que debí de ser.
cuánto sufrimiento le di, cuántas cosas pasó ella por mi culpa. Y empezó a embargarme ese sentimiento, esa tristeza, porque mi mamá fue una mujer conmigo que si ella hubiese podido traer el cielo a la tierra y regalármelo, lo hubiese hecho. Pero gracias al Señor, el Señor ministró mi vida y pude sanar y sobrepasar eso. Iglesia, familia, nosotros somos llamados a ser sabios. Porque a quien se le da sabiduría, se le llama sabio. Quien habla mentira, se le llama mentiroso. Nosotros hemos adoptado tanta basura y tanta conducta mal aprendida y estamos dejando que eso sea lo que dirija nuestras vidas. El caminar en Cristo, el ser un discípulo de Cristo, es mucho más que eso, porque va contrario a todos los pensamientos y todos los ideales terrenales. En un momento determinado, si el Señor no ha llegado, todos nosotros que estamos aquí ya no vamos a existir. Quiero que sepan que van a morir. No sé si lo sabían, pero quiero que sepan que van a morir. Vamos a morir. El tiempo de amar es ahora. El tiempo de perdonar es ahora. El tiempo de pedir perdón es ahora. Y es aquí, no hay otro lugar. Las Escrituras no establecen que hay una segunda oportunidad para eso. Cuando el Señor dice del amor a nuestros enemigos, es aquí. Si tienes riña con tu madre, arréglala ahora. Si tienes problemas con tus hijos, arréglalo ahora. Si tienes problemas con tus padres, arréglalo ahora. Si tienes que amar a alguien, ámalo ahora. Si tienes que pedirle perdón a alguien, pídeselo ahora. Porque en un momento determinado no va a estar aquí. Viva como sabios. Las Escrituras dicen que está establecido que el hombre ¿qué? Y después el juicio. Está establecido. Yo estoy hablando hoy acá. No saben ustedes si a las 6 de la tarde los llama y le dice el hermano Franklin falleció. No sabemos. Viva como sabios, hermanos, vivamos como sabios. La gente de allá afuera está desesperado, tiene comezón de oír, tiene deseo de ver personas que caminen rectamente, que tomen decisiones, aunque son costosas, pero que tomen decisiones correctas. Porque es costoso. El Señor lo menciona en su palabra al comienzo, en el versículo 26, dice cuál es el precio. Él lo dijo claro, vino a separar familias. Si nosotros queremos vivir como Cristo vivió, tenemos que atesorar lo que Cristo atesoró. Él dice que atesore la sabiduría, que la busque como a plata y la escudriñe como a oro. Escudriñar algo es prácticamente, yo me imagino si alguien viene y dice que allá afuera hay un tesoro enterrado, ¿qué va a hacer? Se queda la congregación vacía. Eso es lo que está diciendo la Escritura, que le escudriñe como a oro. Quiero que se hagan esta pregunta. Pregúntese, ¿qué es lo que está siendo el centro de su existencia? Y lo digo, hermanos, con todo temor y con mucho respeto. Cuando nos preguntan cuál es el centro de tu vida, inmediatamente decimos que es Cristo. ¿Qué es lo primero en tu vida? Es Dios. Yo le estoy diciendo
que se siente. Eso es lo que el Señor le dijo en Lucas. Que se siente y calcule. ¿A qué yo le dedico más tiempo en la vida? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que más me preocupa? Lo que me importa, lo que me preocupa, lo que le dedico tiempo, lo que me gusta, lo que hago, ¿va de acuerdo con lo que debo de hacer? Examínense al igual que yo, porque necesitamos crecer. No vamos a tener una iglesia en fuego con personas creyentes que vivimos como necios. Si queremos ver una iglesia en fuego, tenemos que vivir conforme a la sabiduría de Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor conforme a lo que Él haya puesto en su corazón. Si hay alguien que necesite oración, puede levantar su mano. Pero vamos a tomar unos 2 o 3 minutos para que el Señor nos ministre.